Florencia Can ya está en contacto con nosotros. Buenas noches, Florencia, gracias por el contacto. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Bien, pero decime vos, ¿tengo que estar bien? ¿Tengo que estar preocupado? No por los números de hoy, sino digo de la última semana. Bueno, los números de la última semana nos vienen mostrando un crecimiento en el número de casos que no solo se da en el área metropolitana de Buenos Aires, sino también en algunas otras jurisdicciones que no tenían casos o que tenían muchos menos casos. Y esto preocupa porque nos da la pauta de que no nos podemos relajar, de que no podemos bajar la guardia en algún punto, porque este virus, como decimos siempre, se transmite muy fácilmente de persona a persona y no tenemos todavía vacuna ni tenemos tratamiento. Entonces, en los lugares donde el virus circula intensamente hay que consultar tempranamente, hay que tener alta sospecha, y en los lugares en los que hay pocos casos hay que de todas maneras sospecharlo para justamente poder diagnosticarlo a tiempo y aislar a los casos confirmados, porque si no empiezan a haber brotes en lugares en donde no había casos. Florencia, ¿qué número hay que mirar? Uno supone que las camas de terapia intensiva, pero me refiero, ¿qué número empieza a ser preocupante en materia de ocupación de camas de terapia intensiva que podría implicar, pensar en una vuelta atrás? Terapia intensiva es un número clave, pero también uno mira el número de casos, por supuesto el número de fallecidos, el tiempo de duplicación de los casos, es decir, el ritmo con el cual los casos van aumentando. Así que son varios los parámetros que se tienen en cuenta, pero me parece que el principal objetivo tiene que ser que nadie quede sin atender, que nadie quede sin recibir los cuidados de salud que necesita. Florencia, ¿hay otro índice que uno pueda prestarle atención en las próximas semanas, que no sea solamente la ocupación, para ver la evolución del comportamiento del virus y de la sociedad, naturalmente, en los próximos días? Sí, lo que pasa es que se da un fenómeno, como yo te decía, el ritmo de crecimiento de los casos es importante, pero se da un fenómeno en que ahora estamos ante un número de casos muy importante y con una sociedad que está no cumpliendo del todo con algunas medidas, parte de la sociedad, no quiero generalizar, hay una buena parte de la sociedad que está cumpliendo, que sigue cumpliendo con las medidas de prevención, y hay otra parte de la sociedad que no lo está haciendo, y lamentablemente lo que unos pocos hagan mal puede repercutir en el resto. Así que ahora más que nunca es fundamental la responsabilidad individual, porque si nosotros queremos que esto se termine lo antes posible, depende en gran parte del comportamiento que tengamos, de la responsabilidad individual. No, te quería preguntar, porque uno viene siguiendo día a día las cifras que llegan del parte del gobierno. Esta leve baja de estos días del fin de semana, ¿permite interpretar una curva un poquito más hacia abajo, o en realidad es esto que a veces explican, de que durante los fines de semana la carga de datos es un poco menor por las provincias, etcétera? ¿Qué lectura se puede hacer de este aplanamiento de la curva, si se puede llamar así? Mira, así como cuando tenemos un día de 6.000 y pico de casos no podemos sacar conclusiones con los números de un solo día, cuando tenemos un pequeño descenso tampoco podemos sacar conclusiones. Por eso siempre, tanto en el AMBA como en el resto del país, los casos vienen en aumento, pero vemos que hay un incremento más importante en el resto del país, que eso preocupa porque, crecen los dos lugares, pero se están viendo casos, como les decía antes, en lugares donde no había. Pero sin duda nunca los números de un solo día nos permiten sacar conclusiones. Florencia, esta hipótesis que ha planteado, fundamentalmente lo ha hecho el ministro Quirós, pero no ha sido el único, de una suerte de expectativa que si un porcentaje de la sociedad en un territorio determinado, ¿no? Por supuesto, el 20%, creo que era el número al que hacía referencia el ministro, se contagia, eso naturalmente no genera inmunidad de rebaño, pero junto a los cuidados de distancia social, de tapabocas, etcétera, puede generar una baja considerable en el número de contagios. ¿Es una hipótesis que te contiene, que te parece razonable o no? Yo creo que hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento,
lo más importante va a seguir siendo siempre las medidas de prevención. Recordemos que en los estudios de cero prevalencia que se hicieron en Italia o en España, que tuvieron miles y miles de casos y miles de muertos, los estudios de cero prevalencia, que básicamente es ver cuántas personas tenían los anticuerpos, les dio entre el 5 y el 10%, es decir que era un número relativamente bajo el que tenía los anticuerpos. Así que me parece que lo más importante sigue siendo cumplir con todas las medidas de prevención y también la responsabilidad de no hacer las cosas que no se pueden. El asadito con los amigos, las reuniones clandestinas, todo eso que uno puede pensar que no pasa nada. Yo estaba viendo la publicidad del Ministerio de Salud y que ustedes mostraron hace un rato, sí, que tiene que ver un poco con esto, con concientizar que no podemos subestimar este virus, que este virus puede hacer mucho daño a cualquier edad, pero sobre todo a los mayores de 60 años o a las personas que tienen factores de riesgo. Entonces me parece que a nadie le gusta la cuarentena, todos estamos cansados, todos quisiéramos volver a nuestra vida de antes, pero hoy por hoy no nos queda otra que seguir en esta situación donde se pudieron abrir actividades, pero va a depender de nosotros y del cumplimiento que podamos tener para que esas actividades puedan seguir abiertas y sobre todo manejarse con mucha responsabilidad. Florencia, a partir de eso, los últimos brotes, no sé si lo sabés, y con esto te despido y te agradezco el tiempo, o los últimos, a lo mejor, grandes focos de casos, ¿tuvieron que ver con reuniones sociales, con encuentros, con asados, con cumpleaños, más que con otro tipo de, digamos, de situaciones, a lo mejor del trabajo o del transporte público, de la calle? Sí, lo que se ve es que por lo general esos brotes surgen de reuniones sociales. Por lo general en los trabajos hay protocolos que suelen cumplirse, pero está esto, como dice la publicidad, ¿no? Bueno, vamos a juntarnos, no pasa nada, somos jóvenes, no, mantenemos el distanciamiento. Cuando uno está comiendo con otra persona a menos de 1 metro de distancia, el distanciamiento no está. Así que será básicamente o por reuniones sociales o por personas que van de una zona de circulación comunitaria a una zona sin circulación y donde no se toman los cuidados necesarios, ¿no? Florencia, gracias por el tiempo. Déjame decirte solo una cosita. Sí, adelante. Junto con Emilce Pizarro, que creo que es amiga tuya, que la conocés. Sí, la conozco, sí, claro. Hicimos hoy un vivo de Instagram que tuvo mucho éxito, así que vamos a estar haciendo realmente algunos vivos para comunicarnos de otra manera con la gente, así que los invitamos a seguirnos y tendrán más novedades. ¿Es en tu Muchas cuenta gracias. esto, Florencia? En mi cuenta, @Florcan, y en Ahí la está. cuenta de Emilce Pizarro. Ahí está. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias por el tiempo. Gracias. Florencia Can, hablaba con nosotros, un timbre parecido a vos, ahora me acordé a Malena Galmarini. Totalmente. De ahí, de algún lado sonaba, me sonaba